Muy buenas tardes, doctora y compañeros presentes. En este video estaré hablando acerca de patologías que afectan el riñón. Como primer punto tenemos la agenesia renal. ¿Qué es la agenesia renal? La agenesia renal se define como la ausencia del desarrollo de uno o ambos riñones. También tenemos la agenesia bilateral, que esta es incompatible con la vida y está asociada con otros defectos congénitos. También tenemos la agenesia bilateral, que esta sí es compatible con la vida si no hay otra anomalía. A su vez, esta nos puede llevar a una hipertrofia compensadora y eventualmente a una nefropatía crónica. Por otra parte, también tenemos la hipoplasia renal, que esta se define como el desarrollo insuficiente de los riñones hasta su tamaño original. Entre las manifestaciones clínicas de una hipoplasia renal tenemos que esta puede ser unilateral o bilateral. En un riñón hipoplásico no muestra cicatrices, tiene menos lóbulos renales y menos pirámides. Por otra parte, también tenemos el riñón ectópico. Un riñón ectópico se define como un riñón localizado en una posición anormalmente baja. Entre sus manifestaciones clínicas tenemos tamaño normal o pequeño, obstrucción del flujo urinario y predisposición a infecciones bacterianas. Por otro lado, tenemos los riñones en herradura. Este se define como la fusión de los lóbulos superiores o inferiores de ambos riñones, creando así una forma de herradura. Entre su prevalencia tenemos que es relativamente común, ocurre en 1 de cada 500 o 1000 autopsias. La fusión de los lóbulos inferiores de ambos riñones ocurre en el 90%. Hablando acerca de la nefroesclerosis benigna, esta se define como una patología renal caracterizada por una esclerosis de las arterias renales y arterias pequeñas, resultando así una isquemia focal del parénquima renal. Entre su etiología tenemos que esta afecta más común a personas de edad avanzada, en pacientes de raza negra, y aumenta la incidencia y gravedad de las lesiones como la hipertensión y diabetes mellitus. Con respecto a su patogenia, encontramos un engrosamiento de las capas media e íntima de los vasos sanguíneos y también un depósito hialino causado por la extravasación de las proteínas plasmáticas y aumento de la matriz de la membrana basal. Con respecto a su morfología, macroscópicamente observamos un tamaño normal o moderadamente reducido que pesa entre 110 a 130 gramos. También podemos observar una superficie cortical con una granularidad fina y homogénea, similar a un cuero áspero. Con respecto a su morfología, microscópicamente podemos observar una arteriosclerosis hialina, que esto prácticamente es el engrosamiento e hialinización de las paredes de la arteria y arteriola. También podemos encontrar cicatrices subcapsulares, que son en glomérulos escleróticos y pérdida tubular alternando con parénquima conservado. Y por último podemos encontrar focos de atrofia tubular, fibrosis intersticial y alteraciones glomerulares. Hablando acerca de la hipertensión maligna y la nefroesclerosis acelerada, esta se define como una forma de nefropatía asociada a la hipertensión maligna o en la fase acelerada de la hipertensión. Relativamente infrecuente, afecta del 1 al 5% de hipertensos, es más común en varones jóvenes y en personas de raza negra. Y hablando acerca de su patogenia, esta inicialmente causa un daño vascular que puede ser consecuencia de una hipertensión benigna prolongada, arteritis, coagulopatía u otros trastornos. También causa un aumento de la permeabilidad vascular, lo que permite la entrada de fibrinoides y proteína plasmática, causando así una necrosis fibrinoide, una inflamación de la íntima y una trombosis intravascular. Por otra parte, también encontramos una hiperplasia del músculo liso, donde actúa en factores mitógenos, plaquetarios y otras células, causando una arteriosclerosis hiperplásica. Y por último encontramos una isquemia renal intensa, donde hay una estimulación del sistema renina-angiotensina, perpetuando así la vasoconstricción y la isquemia renal. Acá de su morfología macroscópicamente, el tamaño del riñón va a variar según la duración y la intensidad de la hipertensión. Y también podemos encontrar hemorragias petequiales en la superficie cortical, las cuales van a dar un aspecto de picadura de pulga. Con respecto a su microscopía, podemos encontrar una necrosis fibrinoide de la arteriola, donde encontramos un cambio granular eosinofílico de la pared de los vasos sanguíneos, acompañado de un infiltrado inflamatorio limitado de glomérulos necróticos con infiltrado de neutrófilos y
Trombosis capilar. Acerca de la obstrucción urinaria, esta aumenta la susceptibilidad de infecciones, formación de cálculos y provoca una atrofia renal permanente. Entre los tipos de obstrucción urinaria encontramos que esta puede ser aguda o insidiosa, parcial o completa, unilateral o bilateral. Entre su localización, estas se pueden localizar en cualquier nivel de la vía urinaria, desde la uretra hasta la pelvis renal. Con respecto a su patogenia, podemos encontrar que esta puede ser causada por malformaciones congénitas como la obstrucción del cuello vesical, en hipertrofia prostática benigna, en tumores, embarazo, en coágulos de sangre y cálculos renales. La hidronefrosis se define como la dilatación de la pelvis renal y cálice asociada a una atrofia progresiva del riñón debido a la obstrucción de la salida de orina. Con respecto a su patogenia, la hidronefrosis se produce por una obstrucción de la vía urinaria, lo que provoca una acumulación de orina en las estructuras renales. Respecto a su morfología macroscópica, podemos encontrar una dilatación de la pelvis y cálice debido a la acumulación de orina. También podemos encontrar una atrofia, donde hay una atrofia significativa del parénquima renal, y el tamaño del riñón puede variar según el grado y la duración de la obstrucción. Con respecto a su morfología microscópica, podemos encontrar una inflamación intersticial, una fibrosis intersticial y una atrofia tubular con amputación progresiva de los vértices de las pirámides renales. La urolitiasis, también conocida como piedra en los riñones o cálculos en los riñones, se define como una condición en la que se forman cálculos en la vía urinaria. Sin embargo, es más común que se formen en los riñones. Esta patología afecta entre el 5 al 10% de los norteamericanos entre la edad de 20 a 30 años y es más común en pacientes varones. Hablando acerca de su patogenia, esta prácticamente se debe a la sobresaturación de algunos componentes de la orina, lo que nos lleva a una precipitación y formación de cristales. Entre los tipos de cálculos encontramos los cálculos por calcio, que estos abarcan el 6%, los cálculos formados por estrúbita, que estos abarcan el 15%, y los cálculos formados por ácido úrico, que estos abarcan entre el 5 al 10%. Con respecto a su morfología macroscópica, esto puede ser unilateral en el 80% de los casos. Su localización puede ser en la pelvis renal y en los cálices, y en su tamaño y forma estos pueden llegar a medir de entre 2 a 3 milímetros y pueden contener un perfil liso. Entre su microscopía encontramos que esto puede estar compuesto por mucoproteína, también por componentes como fosfato de calcio, oxalato de calcio, fosfato magnésico, cistina, y entre otros. El carcinoma de células claras, el carcinoma más común, abarca entre el 70 al 80% de los casos. Los tumores están compuestos por células claras o citoplasma granular y no son papilares. Con respecto a su patogenia, prácticamente se basa en la mutación del gen VHL, donde hay una pérdida de secuencia en brazo corto del cromosoma 3P. También puede ser por una inactivación del gen VHL, y al haber una mutación en este gen provoca niveles altos de HIF1. Respecto a sus manifestaciones clínicas, esta puede presentar una masa palpable en el abdomen, puede presentar fiebre, fatiga y dolor en el flanco. Respecto a su macroscopía, estos pueden ser tumores amarillentos y bien delimitados. En su patrón de crecimiento, estos pueden ser sólido, trabecular o tubular, y en sus características adicionales, estos pueden presentar áreas quísticas y sólidas. Respecto a su microscopía, encontramos células tumorales redondeadas con abundante citoplasma que contiene glucógeno y lípidos. Su patrón de crecimiento puede ser alveolar, tubular o trabecular. El carcinoma urotelial de pelvis renal se define como un tumor maligno que se origina en el urotelio de la pelvis renal. Este representa entre el 5 al 10% de los tumores renales primarios, y estos tumores pueden variar de papiloma benigno a carcinoma uroteliales invasivos. Con respecto a su patogenia, esta implica la transformación maligna del urotelio por la exposición a factores de riesgo como tabaquismo, exposición a ciertos químicos y la nefropatía por analgésicos y nefropatía por Balcanes. Respecto a su macroscopía, son tumores que normalmente son pequeños en su apariencia. Estos pueden fragmentarse y producir hematuria, y puede haber una infiltración en la pared de la pelvis y en la pared de los cálices renales. Con respecto a su microscopía, los tumores de la pelvis renal son homólogos a los de la vejiga urinaria, mostrando así atipia o carcinoma in situ en el urotelio.